La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Sin duda la seguridad es uno de los temas que se toma a la agenda este 2025, una de las áreas más preocupantes para las chilenas y chilenos, así que queremos hablar de este tema con el ex subsecretario del Interior, abogado, político independiente, ex militante del PPD, fue convencional constituyente, senador de la República, Felipe Arboe. Bienvenido a esta primera entrevista del año acá en Cuatro Cabezas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días. ¿Cómo fue su año? No lo notamos con mucho ánimo, Felipe, bien, para partir. Muy bien, muy tranquilo, familia, así que esperando que sea un súper buen año para nosotros, bueno, para todo el mundo, que sea muy buen año para el país, que además es un año que va a ser de mucho cambio, mucha elección, así que bueno, que nos vaya muy bien, pues. Así esperamos todos. Bueno, Felipe Arboe, la vocera subrogante Aysén Echeverry, declaró que seguridad y pensiones son los mayores desafíos para este 2025. Hemos logrado quebrar la tendencia al alza en materia de homicidios, lo mismo en migraciones. Se lo pregunto, ¿está de acuerdo? Yo creo que debe ser una prioridad, sin duda, porque es uno de los principales desafíos, pero además también de las principales amenazas que tenemos hoy día en el país, digamos. Es evidente que Chile, más allá de que ciertos delitos hayan disminuido durante el 2024, lo concreto es que tanto los homicidios como los delitos violentos han aumentado, y eso obviamente ha generado un cuadro de inestabilidad, un cuadro donde la gente se siente más insegura, se siente menos libre, ha cambiado sus rutinas para evitar ser víctima de un delito, y siente, según los últimos estudios de Paz Ciudadana, el nivel de temor es el nivel más alto de miedo de los últimos 20 años. Y eso responde a una lógica de decir que incluso una persona que, siendo víctima de un delito, no opone resistencia, no tiene garantizado que tenga o mantenga su integridad física o incluso no pierda la vida, digamos, porque hoy día están disparando o matando a una persona aun cuando no se resista. Entonces también eso es un problema que tiene atemorizada a la gente. Por eso creo que es muy importante que el gobierno no solo diga que es una prioridad, sino que las estrategias que implemente den resultados, cosa que no está ocurriendo en el caso, por ejemplo, de los delitos violentos. Bueno, claro, porque cuando usted me dice, me da este argumento, ¿no? La sensación de inseguridad, la más alta y preocupante de los últimos 20 años, la declaración de la vocería cuando indica que se ha logrado quebrar la tendencia al alza en materia de homicidios. Una cosa es el guarismo, la métrica, y otra muy distinta es la sensación que tiene la población cada mañana al salir de su casa. Claro, pero es cierto, son dos fenómenos distintos. El temor, que es el elemento subjetivo, el miedo, digamos, y el delito mismo, que es el elemento objetivo. Pero hay que tener cuidado con el tema de la métrica, porque cuando uno dice hay un quiebre de tendencia, es como tiene 3 indicadores seguidos de baja. Y aquí no tenemos 3 indicadores seguidos de baja. Aquí lo que tenemos es un indicador que nos dice que hubo menos homicidios respecto al 2023. Pero cuando estamos hablando de menos homicidios, no tengo la cifra porque recién la vamos a tener probablemente los próximos 15 días, pero no es una baja considerable. Y eso también es un problema, porque lo que debiera ocurrir acá, o lo que debiera haber ocurrido, es que cuando el gobierno anuncia que para el 2024 iba a tener el presupuesto más alto de la historia en materia de seguridad, uno dice, bueno, entonces quiere decir entonces que con ese presupuesto más alto, sumado a estrategias supuestamente eficientes, vamos a tener una caída considerable de los homicidios. Y eso no ocurrió. Y por tanto, no hay una relación tampoco entre el aumento de presupuesto y la disminución proporcional de delitos. Y eso es preocupante porque una parte importante de los recursos que se están asignando en temas de seguridad van quedando en lo que se llama los gastos intermedios, ¿no? Asesorías, consultorías, personal, y eso al final del día no se traduce en resultados concretos, y eso es un problema. ¿Se equivoca la ministra Echeverry entonces? No, yo creo que hace lo que tiene que hacer un vocero, ¿no es cierto? Que es tratar de defender al gobierno, pero también es importante que en ese desarrollo de la vocería haya cierta conexión con lo que está pasando y lo que está percibiendo los ciudadanos. O sea, cuando si usted va y le pone esa grabación, digamos, se lo pone a una familia en cualquier
parte de Chile, evidentemente la familia lo mira con cara como de what, digamos, esto no refleja lo que estamos sintiendo. Y eso es muy complejo porque al final comienza a instalarse, o más bien a consolidarse, una distancia entre lo que la autoridad percibe y lo que la ciudadanía vive, que son cosas distintas. Y eso es muy delicado porque aumenta esa distancia y aumenta la falta de legitimidad de lo que la autoridad dice o de cómo la autoridad es percibida. Y eso no es bueno porque la política se trata justamente de que los ciudadanos sientan que sus representantes están haciendo algo que los ciudadanos están pidiendo y está resultando. Felipe Arboe, yendo a la contingencia respecto de medidas municipales que se han tomado para estos últimos días de 2024, para el año nuevo en específico, llamó la atención bastante la Municipalidad de Independencia toma esta ley seca, la implementa en la noche de Año Nuevo y hoy ha destacado los resultados de esta limitación horaria de venta de alcohol en la comuna. El municipio informó que el objetivo era combatir la cantidad de delitos de los que son víctimas los vecinos de la comuna. No queremos más muertes, declaró el alcalde Agustín Iglesias. ¿Qué opina de medidas de esta naturaleza que por un lado restringen libertades individuales, pero desde lo pragmático contribuyen, porque uno puede ver los resultados después de esta implementación, 1 de la mañana y estaba cerrado, no se podía vender más alcohol, disminuye las llamadas incivilidades? Yo creo que el alcalde se hace cargo de una sensación en su comuna y de la idea de decir, mire, necesitamos alcaldes que, comillas, hagan cosas, no solo que digan cosas. Y eso es positivo, porque la gente empieza a percibir de que su autoridad se empieza a hacer cargo de un problema, ¿ya? Y del origen de un problema, el exceso de alcohol efectivamente genera aumento de incivilidades. Las incivilidades, para que la gente entienda, son aquellas actividades que no necesariamente siendo delitos generan temor, ¿ya? Violencia, peleas, riñas en la calle, etcétera, ¿no? Entonces va generando un cuadro también y que además demanda servicios policiales, ¿no? Que los distrae de otras situaciones más delicadas. Me parece que el alcalde se hace cargo de eso. Segundo, hay que ser cuidadoso porque si bien puede ser una medida que contribuya desde el punto de vista de la disminución de uno de los elementos que aumenta el nivel de incivilidades, también hay que tener cuidado porque si es una medida más permanente, puede generar el incremento o el aumento de lo que se llama el comercio clandestino, ¿ya? Donde empiezan a proliferar lugares no autorizados para la venta de alcohol. Pero adicionalmente, en la era digital, tú y yo sabemos que también existe delivery de alcohol. Y por tanto puede perfectamente alguien empezar a motivar ese tipo de desarrollo frente al otro, claro. Y eso es mucho menos fiscalizable. Ahora, la discusión de fondo tiene que ver con efectivamente el horario permanente, pero también con la cantidad de botillería. Yo no recuerdo en este minuto la estadística, pero me acuerdo cuando yo era diputado por la comuna de Santiago, había mucho más botillería, no sé, eran como 25 botillerías por cada colegio. ¿no? O sea, la oferta pública era mucho mayor, ¿no? Y lo peor de todo es que había botillerías que estaban cerca de colegios, cosa que la ley prohíbe. Y el argumento era, oye, la botillería estaba antes que el colegio, así que está autorizado. Bueno, pero hay que mirar eso un poquito, con un poquito más una mirada un poquito más larga. Es decir, si vamos a nosotros a querer disminuir la oferta del alcohol en la vía pública, bueno, entonces lo que se tiene que hacer es reestudiar la ley de alcoholes y buscar alternativas distintas. Pero también buscar mecanismos de fiscalización de la distribución de alcohol a domicilio, que tiene un pequeño problema, digamos, que ni siquiera es posible fiscalizar que se esté vendiendo a mayores de edad. Ahora, el alcalde Iglesias, el alcalde de Independencia, declaraba cuando se lanzó esta idea, este proyecto, ¿no? Esta ley seca, no queremos más muertes. Él declaraba que existe una línea, ¿no?, que conecta alcohol, incivilidad, con incluso homicidios. Con toda su experiencia como ex subsecretario, ¿es así? ¿El alcohol es sinónimo de incivilidades y hasta de homicidios? De incivilidades sin duda. De homicidio yo diría que es más relativo, porque lamentablemente en Chile lo que ha ido ocurriendo, cuando uno hace un doble clic, digamos, en el delito de homicidio, es que lo que originalmente era
originario de riñas o pendencias, digamos, que partía de peleas, producto del alcohol, droga, etcétera, hoy día lamentablemente ha ido pasando a un estado distinto. Es que los homicidios han ido aumentando, no necesariamente por el consumo de droga, ni entre personas que se relacionan permanentemente, sino por existencia del sicariato, por existencia de más bien el consumo de droga, o las quitadas de droga, o las venganzas entre bandas delictuales. Entonces, no es tan cierto que haya una relación directa entre una cosa y la otra. Lamentablemente, porque antiguamente sí, gran parte de los homicidios eran consecuencia del consumo excesivo de alcohol o drogas, digamos, entre personas conocidas, lo que se llama el imputado conocido. Había alguien del barrio, alguien de la familia, que se producía. Hoy día, lamentablemente, eso no es así, y por eso que vemos de pronto que a la policía le cuesta mucho más, y a los fiscales, resolver los homicidios, porque no hay relación entre la víctima y el victimario, porque, no sé, es un crimen por encargo. Claro. Y eso es un problema. Un ajuste de cuentas, un frío y calculado crimen. Claro, eso habla de la existencia del homicidio como una forma de resolver un problema entre bandas delictuales, o bien incluso parte de la estrategia del crimen organizado. Y eso es más complejo, digamos, a resolver. Bueno, sin ir más lejos, el primer homicidio de este 2025 se dio en la región metropolitana. Un hombre falleció tras recibir un balazo en la cabeza. Todo esto en la comuna de Lo Espejo. Y que claramente no tenía que ver con una incivilidad, una riña callejera. El tipo es sorprendido en su propia casa, ¿no? Y la verdad es que cuando uno revisa y hace un paneo de las noticias de hoy, uno dice increíblemente cómo hemos perdido la capacidad de asombro. O sea, esta noticia que es estremecedora, hace 5 años hubiese sido un escándalo, hoy lamentablemente es algo parecido al pan de cada día, ¿no? O sea, pensemos, Ignacio, que cuando uno mira los números netos, digamos, de homicidio, uno está hablando hoy día que en Chile aproximadamente durante el año 2024 hubo cerca de 3 o 4 homicidios al día. Y eso Chile no estaba acostumbrado. Hace 5 años atrás nuestra tasa de homicidio era mucho más baja. O sea, Chile tenía una tasa de homicidio de 2,1, 2,3 homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy día estamos en el orden del 2,9, 3 cada 100.000 habitantes, que es alto. Pero cuando uno empieza a mirar después la estadística por región o por comuna, hay situaciones más dramáticas. O sea, la comuna de Santiago tiene una cantidad de homicidios bien impresionante para el nivel de población estable que tiene. En el norte de Chile, Antofagasta, digamos, en Arica, en Iquique, las estadísticas son aún más altas. Entonces, ahí Chile tiene que preocuparse de focalizarse. Al final del día, no se trata de armar una guerrilla política, como lo he dicho hace muchos años, entre los diferentes partidos o movimientos, digamos, de quién lo hace peor, digamos, sino la pregunta es cómo se abordan políticas de Estado, es decir, permanentes en el tiempo, que sean mucho más eficientes, que tengan control de los recursos y que estén focalizados. No es que alguien diga, mire, voy a combatir el homicidio, o cuando uno escucha a la autoridad, al Ministerio del Interior o al presidente decir, esto es inaceptable. Bueno, pero usted está a cargo, no se gana con decir que es inaceptable. La pregunta es, ¿qué está haciendo para que no sea aceptable? ¿Qué hace la autoridad para no aceptar ese tipo de conducta, ¿no? Y como tú dices, hoy día se está normalizando la existencia de homicidios, situación que Chile no debería aceptar. Chile debería tener no solo un discurso, sino una política pública focalizada, con inteligencia, con incorporación de brigadas especializadas en materia de homicidio, con fiscal de dedicación exclusiva que solo se dedica a eso, y otro fiscal en paralelo que se dedique solo, por ejemplo, a indagar respecto de las armas que se utilizan en los homicidios, porque ese es otro tema. O sea, cuando nosotros nos enteramos que hay un homicidio, muchas veces no nos enteramos que junto a ese homicidio hay 2 o 3 heridos, digamos, con arma de fuego. O sea, la cantidad de personas que quedan mutiladas, heridas, de gravedad, es enorme en este país, porque hay mucha arma de fuego. Entonces, cuando hay un caso de homicidio, de pronto aparece la autoridad después diciendo, oye, estamos muy contentos porque hemos resuelto el homicidio. Y yo pregunto, fantástico, estupendo, se logró determinar quién era el autor, está preso. Pero pregunta, ¿de dónde sacó el arma? ¿De dónde apareció esa arma? Es un arma que viene de una importación ilegal, es fabricada en Chile, se la robaron a las policías, a la gendarmería, a los militares. ¿De dónde sale esa arma? Bueno, Chile no tiene
una estructura investigativa de inteligencia destinada a identificar el origen de las armas. O sea, las causas penales con homicidios o con heridos con armas de fuego debieran concluir no cuando se detiene al responsable, sino cuando se detiene al responsable, se le condena, pero además se sabe el origen de esa arma. Es la única forma de disminuir la violencia en Chile. Felipe Arbó, ¿el rastreo de armas debiese ser prioridad para el gobierno su último periodo, este 2025? Prioridad 1, lo vengo diciendo desde el día número 1. Prioridad 1, aquí hay que poner un control fronterizo muy estricto en todos los pasos habilitados y también en los no habilitados, buscar fórmulas de identificación. Hay que cambiar el sistema de chequeo de la mercancía que entra por aduana, porque ahí tenemos un problema también. Están entrando elementos, digamos, de armas incluso por parte, y eso es un problema porque como hay un sistema aleatorio de revisión, Chile está siendo vulnerable en eso. Tercero, hay que establecer mucho más controles, digamos, a las armas que se fabrican y las armas que tienen el personal de las Fuerzas Armadas y de orden, tanto las armas institucionales como las armas particulares que ellos están autorizados para tener, ¿no? Y un control, pero mucho más estricto, digamos, de las armerías. Porque más allá de que cuando se hacen las campañas en contra del uso de las armerías salgan todas reclamando que la libertad, que no sé qué, que todo cuento. Bueno, cuando uno empieza las investigaciones, hay varias investigaciones que terminan, digamos, con un psiquiatra que entrega informes falsos para que la persona tenga el arma, o que el armero declara que le robaron no sé cuántas armas cuando en realidad no se las robaron, sino que las vendió por debajo. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que hay que tenerlas mucho más identificadas y tener un control de las municiones también. En Chile no se hace un control de municiones estricto como corresponde. Aquí deberíamos tener, cada munición debería tener su propio, comillas, ADN, ¿no? Está inscrita y por tanto cuando alguien fallece y hay una munición, uno sepa que esa munición se disparó de tal pistola, entonces después dice uno, va a identificar, mira, esta fue adquirida en tal lugar o salió de tal parte, que es lo que ocurre en los países desarrollados, ¿no? Porque no sacamos nada con tener un control de armas si no tenemos control de municiones. Tenemos hasta máquinas expendedoras de municiones, lo cual es una locura a esta altura, digamos, sin fiscalización adecuada. Felipe Arboe, en su calidad de ex subsecretario del Interior, ¿cómo ha leído los últimos antecedentes del caso protagonizado por Manuel Monsalve, quien ostentaba su mismo cargo, hoy en prisión preventiva, investigado por delitos de violación, abuso sexual, y donde también existe esta arista paralela investigativa y que tiene que ver con los gastos reservados? ¿Y cómo se ha discutido respecto de que autoridades tengan una caja fuerte, casi como de película, ¿no?, con dinero en efectivo fresco, millones de pesos para gastar, donde muchos dicen esto no se rinde, esto poco se explica cuál es su paradero por la nomenclatura del cargo y porque hay movimientos sensibles respecto de ciertos pagos o ciertas acciones que hay que ejecutar en la inteligencia? ¿Qué tan necesario es contar con una caja fuerte con gastos reservados para el trabajo de un subsecretario del Interior? Yo creo que es muy necesario. ¿Innecesario? No, muy necesario. Muy necesario, ok. Sí, de hecho en los países desarrollados, las democracias consolidadas, más allá de que haya sistemas de control desde el punto de vista de lo que la autoridad tiene que rendir, digamos, es muy importante porque hay, en materia de seguridad e inteligencia, hay ciertos servicios que deben o productos que deben pagarse sin necesidad de que exista un determinado registro por los riesgos asociados a ello. Por ejemplo, desde informantes, hasta chip de teléfonos para poder hacer ciertas operaciones, personas que tienen que infiltrarse en determinados lugares. O sea, hay un conjunto de acciones que usted comprenderá que desde el punto de vista del Estado usted no puede hacer 3 licitaciones para contratar a un espía, digamos, ¿no? o un informante, ¿no? Claro. Tampoco va a llamar a la licitación pública para contratar, no sé, chips de prepago para entregarlos a una persona que pertenece a una banda criminal, justamente para que sea un delator, digamos. Eso no se puede hacer. Y como el Estado tiene muchas normas de financiamiento muy estrictas en esa materia, tiene que haber momentos de excepción o espacios de excepción para que se puedan hacer ese tipo de cosas que muchas veces permiten desbaratar bandas criminales. Si el punto de vista no está en la existencia del fondo reservado, sino más bien en las capacidades de las autoridades para poder hacerlo
como corresponde, y también del sistema, de garantizar de que en el evento de que alguien vaya a rendir, porque si algún minuto se dice, mire, no, hay que rendir esto, aunque sea reservadamente, la pregunta es qué garantía tenemos de que eso se mantenga en reserva. Yo recuerdo un caso hace mucho tiempo atrás, digamos, donde a un contralor se le ocurrió publicar la lista de informantes que teníamos en diferentes lugares, publicada en el diario, publicada en la página web. Y me llamó un periodista para contarme esto y dije, no puedo creerlo, efectivamente. Me dice, ¿sabe qué se me pasó? Le digo, se le pasó. ¿Y qué pasa si resulta que esto lo ve un narcotraficante? ¿Usted le va a explicar a la familia de esta persona? Sí, lo vamos a bajar. Pero ya lo tenía un periodista que, de muy buena forma, el periodista entendió que por razones de Estado no se podía publicar esa noticia. Pero podría haber generado, que hubieran matado a 5 o 6 personas que estaban publicadas en la página web de la Contraloría. Entonces, también creo que el país tiene que entender que hay ciertas operaciones que tienen que tener niveles de reserva muy importantes. Cuando el país le encarga a una persona que cambie su identidad y se involucre y viva 1 año, 2 años con una banda criminal para desarticularla, esa persona arriesga su vida. Bueno, hay un cambio de identidad y se requiere que tenga algún tipo de financiamiento que no sea trazable, ¿te fijas? Entonces, yo creo que esas discusiones que no son muy populares probablemente y son difíciles de explicar, hay que entenderlas que las sociedades existen, a alguien se le encarga eso y eso evita que se cometan delitos. Entonces yo creo que hay un punto relevante. Entonces cuando de pronto uno empieza a mirar que ciertos políticos que no tienen ni idea de esta cuestión empiezan a opinar y hacen todo tipo de juzgamiento o ponen una especie como de patrones morales que no son capaces de manejar sus asignaciones parlamentarias y están cuestionando el resto. Entonces uno dice, oye, un momentito, cuidado, si estas cosas son un poquito más serias de lo que parece. Si vamos a meternos en esto, metámonos en el fondo y revisemos bien las cosas. Claro, es interesante el análisis porque con su expertise como es subsecretario se puede comprender, ¿no?, cuáles son los distintos hitos, pasos y relevancia de esos fondos reservados. Entonces el problema acá tiene que ver con la figura misma de ese funcionario público, Manuel Monsalve, que eventualmente, porque esto se está investigando, ¿no?, hace mala utilización de esta facultad, ¿no? Y que pone en entredicho no solo la probidad, sino que también la seguridad pública al final. O sea, siempre va a depender de la persona, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Quién tiene hoy día fondos reservados? El subsecretario de Relaciones Exteriores, la Cancillería. ¿Quién tiene? Tiene también la Agencia Nacional de Inteligencia. Tiene el Ministerio del Interior, tiene el Ministerio de Defensa y tiene el Presidente de la República. Y nunca nadie ha cuestionado que el Presidente de la República los tenga y nadie sabe en qué los gasta, porque inteligencia no hace. Entonces, el punto tiene que ver también con ser cuidadosos con la institucionalidad pública. Ahora, respecto en particular del caso Monsalve, hasta el minuto no ha habido un antecedente, ni uno. Solo han sido especulaciones y denuncias y declaraciones irresponsables de gente que no entiende esto, pero hasta el minuto no ha habido ningún hecho que permita decirme, efectivamente se manejaba mal. Hasta el minuto, insisto, solo por información que ha salido en la prensa. Entonces hay que ser también cuidadoso en esto porque cuando alguien dice es que la igualdad ante la ley, bueno, es que hay igualdad ante la ley cuando una persona es autoridad. ¿No será acaso también que de pronto comienza a salir este morbo ciudadano de intentar condenar por la prensa lo que los tribunales no han sido capaces de probar? Entonces cuidado, porque todos los elementos, todos los juicios penales requieren de prueba. O si no, imagínese que el día de mañana usted lo acusaran de, no sé, alguien lo denuncia, usted lo acusan y empiezan a salir todo tipo de especulaciones por la prensa. Bueno, usted va a quedar sin pega de por vida. Y a lo mejor en una de esas no cometió el delito, no lo sabemos. Entonces, todas esas cosas son súper complejas porque se está instalando en la sociedad una especie como de juzgamiento público sin necesidad de pruebas, y eso es delicado. Felipe Arboe, lo último, y a propósito de seguridad, 5 de diciembre de 2024, Evelyn Matei declara no tendría complejos en llamar a Felipe Arboe para que se haga cargo del Ministerio de Seguridad. ¿Usted lo haría? No, primero son solo especulaciones. Segundo, yo estoy en otra cosa. Yo no soy una persona de derecha, digamos. Yo
hoy soy independiente, fui parte de los gobiernos de concertación, trabajé con el presidente Lago, el presidente Bachelet. Bueno, yo entiendo que lo que está diciendo la candidata presidencial más bien es una señal de decir aquí se requiere que personas de todos los lados estén disponibles para efectos de poder enfrentar un tema. Pero yo hoy día estoy dedicado a otra cosa, estoy en mi tema privado, no tengo ninguna aspiración de ningún cargo público, lo he dicho en reiteradas oportunidades. Solo estoy en una etapa de mi vida en la que solo estoy disponible para poder ir apoyando desde afuera, digamos, a aquellas personas que hoy día están dedicadas loablemente a servir al país. Yo estuve 22 años dedicados al tema público en primera línea. Tú algo describiste los cargos que tuve. Le dediqué mucho tiempo de mi familia, tema personal, digamos, a ayudar al país. Estoy muy contento de haberlo hecho, muy orgulloso de haber trabajado con 2 expresidentes de la República, pero me da la impresión de que hay gente muy preparada, digamos, que podría asumir cargos y, por cierto, siempre contará con mi apoyo desde afuera para poder aportar al país, para que le vaya bien, digamos. Bueno, vamos a ver si esa llamada, llegado al minuto, ¿no? Haciendo política ficción, si llegas a concretar, a ver cuál es la respuesta definitiva, porque como dicen por ahí, otra cosa con guitarra. Así dicen, pues. Felipe Arboe, muchas gracias por esta conversación con Cuatro Cabezas.